en alerta una empresa y una pyme, por lo que hace necesario contar con asesorías expertas. Y aunque las quiebras cayeron entre el 2023 y 2024, casi 9 de cada 10 empresas prefieren liquidarse y reorganizarse. De hecho, las microempresas son las más vulnerables y representan un 48% del total de las quiebras del 2024. Y la región cuenta con más de 36.000 empresas, en las cuales 29.478 estuvieron activas en el año. Los sectores que concentran el mayor número de empresas son el comercio, agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, abarcando un total de empresas importantes en la región. ¿Cómo se logra el financiamiento a las pymes? Y aspectos importantes que hay que conversar. Para ello tomamos contacto a esta hora de la tarde con Francisco Goicolea, gerente comercial de CFC, capital y experto en financiamiento de pymes, que espero que nos traiga buenas noticias. ¿Cómo estás, Francisco? Buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias a usted, gracias por la invitación. Hace tiempo que no nos veíamos. Sí, pues bastante. Bueno, financiamiento a esta altura de la jornada, todo el mundo lo anhela porque las cosas están lentas, dicen algunos, hay mucha contracción económica. Y es, entre comillas, bueno endeudarse para una pequeña y mediana empresa en estos tiempos. Mira, a ver, hay que tener claro que la mayoría de las empresas pequeñas, grandes, medianas necesitan financiamiento. Yeah. O sea, pretender financiar una empresa con recursos propios es muy difícil, es un mal negocio. Generalmente la parte de financiamiento tiene su nivel óptimo, digamos, para que la empresa funcione, pero la idea es hacerlo ordenado, ¿ya? Y de acuerdo a lo que se necesita, porque no se trata tampoco de buscar un financiamiento que al final no tenga el uso que requiere la empresa. Por ejemplo, si vemos, hay muchos informes y cosas que dicen, por ejemplo, que la mayoría de las pequeñas empresas y los microempresarios se financian con la tarjeta de crédito. Uh-huh. O sea, yo te diría que eso es un craso error. La tarjeta de crédito no sirve para eso. La tarjeta de crédito es para consumo personal, algunas cosas, pero no tiene nada que ver con un financiamiento de una empresa. Es caro, no está de acuerdo a los plazos que generalmente se requieren. Entonces, yo diría que en ese sentido, buscar el financiamiento adecuado, de acuerdo a la necesidad, es muy importante. Si es un financiamiento a corto plazo, bueno, el factoring es una muy buena herramienta. Si es un financiamiento para comprar algún equipo o alguna cosa, está el leasing. Hay productos, como te digo, que se ajustan a cada necesidad, pero que requieren un conocimiento y una asesoría de la gente que conoce el tema. Uno de los grandes problemas para las empresas es, claro, tengo un producto, emito una factura y la factura no me la pagan al tiro, y ahí, si no hay espalda, sería todo nomás. Y las pymes, lamentablemente, perdón, estimado Francisco, las pymes no tienen como esa solvencia o esa capacidad, porque muchas viven, como decimos nosotros, al día a día nomás. Uh-huh. Sí, es verdad. O sea, ahí yo te diría, la conciencia social, por decirlo de alguna manera, de las grandes pagadores y de las empresas es muy importante. Hoy día, en cierto, ese periodo se ha ido acortando. Lamentablemente también hay que decirlo, o sea, el financiamiento más barato para una empresa es el pago a sus proveedores. Como dices tú, las pymes hoy día están sujetas a ese pago y muchas veces se les dice, bueno, si no puedes solventar ese plazo, opero con otra, Claro. y esa es la realidad, ¿entendí? Entonces, esa parte es muy importante. Ahora, hay que verlo, hay que tener una holgura. Yo lo que siempre digo, si a ti la factura te la van a pagar a 30 días, bueno, hay que pensar que 45, y hay que pensar en también un poco más y hacer tus cálculos en base a esos plazos, porque la verdad es que, como te digo, como dices tú, muchas veces las facturas no se pagan y la pyme tiene que hacer frente a ese pago, pero hoy día yo diría que cada vez es menos, ¿eh? Yo creo que hay una conciencia, y si bien es cierto, hay plazos que de repente se alargan. Yo te diría que esa parte se ha ido mejorando. Uh-huh. Es verdad lo que dices tú, entonces yo ahí recomendaría tener un tema de holgura. Hay un conocimiento, generalmente, por ejemplo, ¿a qué me refiero? El año pasado, si tus proveedores te pagaron todos a 45 días, bueno, entonces tus cálculos tendrán que ser a 45, 60 días, no sacar nada con hacerte trampa en el solitario y seguir pensando que te van a pagar a 30 si la realidad no es esa. ¿Ya? Perfecto. Y para la morosidad, porque también ese es un tema, una cosa es que paguen a 30 o 60 días, pero otra cosa es cuando no pagan. ¿Hay herramientas, y qué herramientas se recomiendan principalmente para las pequeñas empresas o las pequeñas y medianas empresas? Como dices tú, hay herramientas, ¿no? Hay pagos, y ese tema es una realidad, hay que vivir con eso. Ahora, el factoring, como te digo, es una herramienta que uno puede utilizar
y el financiamiento a un plazo mayor del que te van a pagar la factura y trabajar con eso. Ujú. Ahora, acceso a financiamiento, yo diría, empresas como CFC Capital, que no somos banco, estamos mucho más dadas a asumir un riesgo mayor y buscar una holgura para apoyar a la pyme. Entendemos el Ya. negocio, la idea es juntarse, conversar. Hay una cosa muy importante, como dices tú, puede tener un buen producto, puede tener una buena idea, pero las cosas hay que hacerlas bien. O sea, ¿a qué me refiero? Hay que tener un contador, hay que hacer la parte legal bien, hay que prepararse frente al Servicio de Impuestos Internos. Hoy día, con todo este tema digital y todo, el proceso de fiscalizaciones y todo de impuestos internos es mucho mejor de lo que era hace un tiempo atrás. Entonces, ahí te puedes encontrar con problemas que, si no haces las cosas bien, te pueden parar la facturación, no puedes emitir factura, no puedes timbrar factura, y eso se va a traducir en que no vas a poder vender y vas a tener un problema. Entonces, asesorarse, nosotros acá, como te digo, tenemos ejecutivos que son expertos, los pueden apoyar, podemos fijar líneas de financiamiento para prepararse, que no tienen costo. Entonces, Ujú. cuando venga el problema, lo solucionamos entre todos. Nosotros, como te digo, CFC y hay muchas otras empresas de factoring privados que entendemos y estamos dispuestos, como te digo, a apoyar y buscar plazos mayores para buscar ese financiamiento que, como dices tú, no siempre llega cuando uno lo tiene presupuestado. Me imagino. Francisco, hay otro término. Hay gente hay empresas que se prefieren, optan por la reorganización y otras que optan por una liquidación total y partir, como dicen, de cero. ¿Cuál es la Sí. diferencia y los pros y contras de esos? Mira, a ver, el proceso de reorganización es un proceso en el cual para reorganizarte tú tienes que tener una proyección de flujos para el futuro. O sea, aquí no se trata de buscar reorganización por buscar si en 2 meses más vamos a estar en el mismo problema, ¿ya? O sea, Cuando tú te perdón, acoges a tengo que tener esa... la seguridad de que efectivamente voy a tener, mantener por lo Exacto, menos lo que estoy teniendo hasta ahora, ¿no? exacto, que haya una evaluación, que haya un análisis financiero de la situación de la pyme para el futuro. Y cuando uno se reorganiza, hay todo un proceso y hay expertos que designa el Estado para que estudien esta reorganización y, como te digo, que sea factible, porque si no, ¿para qué vamos a dilatar un tema que hoy día? Entonces, por eso que hay muchas empresas que prefieren liquidarse porque es más, entre comillas, es más fácil, es más corto y es menos costoso. ¿Ya? Entonces, yo diría que el tema es asumir la realidad en el minuto que corresponda. Si el negocio, no digo, te fue mal, todos estamos plausibles a que el negocio te vaya mal. O Claro. sea, siempre te puede ir mal. Entonces, hay gente que opta por la liquidación, como te digo, porque ya no hay otra opción. ¿Ya? Entonces, es más corto, es más rápido y se puede optar por volver a poner otra empresa, analizar. Entonces, por eso es que optan muchos por la liquidación más que la reorganización, porque igual la reorganización, como te digo, requiere un trámite y requiere prospectar el futuro, y si no te da, la realidad no te da, ¿no? ¿Y para todos estos procesos ustedes pueden asesorar, Francisco? Sí, también. Para todos esos procesos, como te digo, hay asesores. Cuando tú te reorganizas, el Estado, tú te presentas tu solicitud de reorganización, porque eso implica negociación con tus proveedores, una serie de cosas que hay que hacer y que hay que saber. Oye, y yo te diría una cosa importante. Hay que reconocer, tanto tú, yo y el que sea, no somos expertos en todos los temas. Y Claro. esa es una realidad y es muy difícil ser experto en todos los temas. Para eso hay organismos, hay asesores, hay empresas que te pueden ayudar y buscar la mejor manera. Si hay una posibilidad de reorganización y tú te asesoras con la gente que corresponda, el después puedes sacar tu empresa adelante y seguir. Si no, bueno, aceptemos la realidad y liquidemos. En ese sentido no hay otra opción. No hay otra lectura sobre el particular. Exactamente. Estamos cerrando operación renta. ¿Qué se hace? ¿Cómo es las recomendaciones que se le puede entregar a las empresas, fundamentalmente en este periodo, a las pequeñas y medianas empresas? Sí, mira, sí, hoy día ya estamos, el año está jugado, ya está Sí. cerrado. Pero yo lo que siempre digo, o sea, aquí no se trata de buscar subterfugios para pagar menos impuestos. La idea es pagar lo justo. Para pagar lo justo hay que asesorarse, saber cuáles son tus ingresos, cuáles son los gastos que tienes, que sí pueden ser factibles de rebajar de tu base imponible y hacer las cosas como corresponda, como digo, para pagar ni menos, pagar lo que corresponde. Ahora, y es un tema también que hay que hacerlo con tiempo. Si tú pretendes conversar con tu contador desde el 15 de abril al 30, yo te aseguro que el contador va a estar tapado de pega, porque está todo el mundo en la misma, no va a tener el tiempo para hacer un análisis real de tu situación. Entonces, lo que yo siempre le digo a nuestros clientes, empecemos a hablar con el contador en enero,
cuando se cierra el periodo anterior, veamos qué tengo, qué información puedo aportarle al contador, qué información me puede pedir él, donde yo, como te digo, pueda hacer una declaración de impuestos que me permita pagar lo justo, no más ni menos. Pero si lo queremos hacer los últimos 3 días, o sea, pucha, como muchas cosas lo hacemos los chilenos, pues sacamos las Exacto. patentes el último día, pagamos los días. Todas esas cosas se traducen, yo te diría, en mayores costos, no optimizar lo que tus recursos y no prepararte de la manera que corresponde. Perfecto, yo creo que es importante, ¿no? Y como lo dijo Francisco, por muy pequeña que sea la empresa, asesorarse. O sea, de repente tenemos la costumbre de hacer las cosas así a los chilenos. No, si no se va a Así notar, es. si esta vez lo puedo pasar, no, si a lo trucho, como dice alguien por ahí, a lo amigo, a lo compadre. Ni por muy pequeña que sea la empresa, hay que tratar de hacer las cosas bien y para eso una buena asesoría, un contador, alguien que domine, porque de repente uno, como lo dice Francisco, no tiene la expertise para dominarlo todo, pero hay que asesorarse o hay que aliarse con quienes efectivamente pueden entregar una buena Y asesoría. hoy día hay muchas herramientas digitales en Internet que uno puede optar, puede apoyarse, puede saber. Yo te diría, la informalidad, hay muchos microempresarios dime que son informales, pero hay que entender que la informalidad a la larga te va a pasar la cuenta. O Mm, sea, si tú no tienes tu facturación y tus cosas ordenadas, ninguna empresa de mediana te va a poder comprar porque hay unos documentos que hay que cumplir, hay ciertos requisitos y esas cosas por muy, como dices tú, por muy informal que uno quiera hacer claro. y amigo, a la larga te van a pasar la cuenta. Y si tú quieres dar un paso importante y pasar de una pyme a una microempresa, a una empresa un poquito más grande, bueno, hay que cumplir con los requisitos. Seguir con la informalidad en esos aspectos no te va a ayudar bajo ese punto de vista. Muy bien. Francisco Goicolea, gerente comercial de CFC Capital y experto en financiamiento de las pymes. Muchas gracias. ¿Dónde los pueden ubicar? Nos pregunta por acá Patricio. Oye, en nuestra página cfccapital.cl, ahí están todas nuestras direcciones, teléfonos, nuestros ejecutivos. Como te digo, somos expertos en apoyar a la pyme, entendemos el negocio, acérquense, no tiene ningún costo, conversemos, veamos futuros negocios para las dos partes y hagamos las cosas como tienen que ser. Yo les aseguro que les va a ir mucho mejor.